Unidad de Política Limpia. Informándole de cuántos son los recursos que se invirtieron en campaña, quiénes son los que cumplieron y quiénes son los que no cumplen. Esa tasa de retorno es lo que permite que efectivamente haya esa transparencia, porque estamos exponiendo a todos los que participan en procesos electorales en una vitrina y que se conozca quién es quién y cómo están actuando. ¿Ustedes garantizan transparencia full? Bueno, mire, ese es uno de los principios pilares que tiene la Ley de Política Limpia, el principio de la transparencia, el principio de la máxima publicidad también. Son los principios rectores bajo los cuales nosotros trabajamos dentro de la unidad. Estamos conscientes de que es una labor muy ardua, tremenda. Tenemos que cambiarle la cara a la Unidad de Política Limpia para poder también cambiarle la cara al sistema político de nuestro país. Es importante que tengamos claridad en la función de la unidad, que es identificar el origen, el uso y el fin que se le da a los recursos, no solamente en las contiendas electorales, en los niveles electivos que existen, tanto presidencial, diputado y alcaldes, sino que también en los recursos que utilizan los partidos políticos año tras año, ya que ellos tienen la obligación de remitir informes anuales a la unidad para saber nosotros en qué están utilizando los fondos, quién les provee estos fondos, si son personas naturales, si son personas jurídicas, si son de origen público o de origen privado, y que estén dentro del concepto del gasto que nosotros ya llevamos a cabo dentro de la unidad. ¿Por qué dijo cambiarle la cara? ¿No ha estado a la altura su oficina? Creemos de que la unidad debe de ir mejorando continuamente. Tenemos unidades de política limpia a nivel latinoamericano que existen desde 1993, es el caso de México. En Honduras es todavía joven la unidad. ¿Desde cuándo? Surgió en el 2017 y solamente ha tenido reformas leves en el Congreso de la República. Es importante que vayamos actualizando la Ley de Política Limpia y el mecanismo que utilizamos nosotros administrativamente para poder ir mejorando. Así como la sociedad va cambiando, el sistema político va cambiando. Por supuesto. Tenemos que evolucionar con eso para poder llevar a cabo una mejor fiscalización de los recursos y que de esa manera podamos transparentar todo lo que ingresa a las campañas electorales y que podamos rendir cuentas tanto los políticos como la misma administración de la unidad. Comisionada Ardón, ¿con qué instrumentos cuentan? Bueno, actualmente solo tenemos la ley de financiamiento, transparencia y fiscalización a partidos políticos. La unidad tiene que empezar desde construir su propia normativa interna. No hay reglamentos en este momento y eso impide que realmente la unidad pueda aplicar sanciones a aquellos que incumplen con la presentación de sus informes. ¿En 7 años no los han elaborado? Solo hubo un reglamento y el Consejo, bueno, en aquel momento Tribunal Supremo Electoral dejó claramente establecido que ese reglamento solo tenía vida útil para las elecciones de noviembre del 2017. De ahí para allá, la unidad no ha tenido reglamento interno. Le faltan muchas herramientas legales que permiten, inclusive dentro de la propia unidad, la operatividad. Claro, ¿quién está obligado a elaborar ese reglamento interno? ¿Ustedes? Sí, la unidad tiene que elaborarlo, pero tiene que ser aprobado por el Consejo Nacional Electoral. Todas las herramientas legales tienen que ir al Consejo para que el Consejo las apruebe. ¿Estarán pisando fuerte el acelerador para estar listos para la contienda que se avecina? Mire, esto es un reto, pero las herramientas básicas, por lo menos para tener lineamientos claros de cómo deben los sujetos obligados presentar sus informes, qué documentación deben de ir dentro de ese proceso, la estamos trabajando. Y de igual forma, de manera simultánea, normativas internas que necesita la unidad para poder tener una sana administración y desde luego reglamentos que permitan reglas claras en el trabajo que la unidad realiza. Y aquí es un tema también del acompañamiento que requerimos del Consejo Nacional Electoral, pero también de los partidos. Y al final de cuentas, nuestros clientes son los partidos. Y en la medida que la unidad evolucione, que la unidad crezca, se fortalezca también los partidos políticos, porque al final nosotros tenemos una misión que es que los partidos también vayan cambiando esas formas tradicionalistas que se han venido manejando de
quiénes están financiando sus campañas. Así que hoy por hoy, como dice el comisionado, la unidad tiene que cambiar de cara para que también nosotros podamos de manera simultánea ayudarle a los partidos a que tengan certeza de quiénes son sus aportantes, que no quede una sola brecha que pueda generar duda en la población de quiénes son los que están financiando las campañas, porque esto sí pone en peligro la democracia del país. Comisionado Hernández Hércules, ¿cuáles son los controles que ustedes ejercen o están llamados a ejercer sobre los partidos? Bueno, es importante manifestar de que en los últimos procesos, especialmente en el 2021, primarias y generales, la unidad únicamente fiscalizaba a través de una auditoría documental. ¿Cuál es esta? Es la que presentan en los informes los sujetos obligados, precandidatos a cargo de elección popular, y que pasa por una auditoría interna por parte de la unidad. Ya la ley prevé otro sistema de fiscalización, que es el que vamos a darle mucha fuerza a nosotros con el nuevo pleno de comisionados, que es la fiscalización en concurrencia, que es la que se lleva a cabo en el lugar de los hechos. ¿A qué me refiero? En los mítines políticos, en la apertura, cierre de campaña, en las actividades que están realizando cada uno de estos sujetos obligados. Hasta ahora eso no ha existido. La auditoría in situ se va a empezar a implementar en este momento en el lugar donde se lleven a cabo las actividades donde se denota el gasto de campaña. Es importante dejar claro de que para esto ocupamos fortalecer la unidad en la parte de la fiscalización in situ para que podamos estar ahí llevando un monitoreo, como ya lo ordena el acuerdo 001-2023 del CNE, en el cual ya establece que estamos facultados para poder llevar a cabo un monitoreo de todas las actividades proselitistas que están llevando a cabo fuera del periodo electoral. Para esa labor natural que necesitan incremento presupuestario, contratación de personal, capacitación de personal, tecnificación, tecnología, etcétera, ¿no? Mire, el tema de capacitación es importantísimo. Estamos haciendo alianzas con el Ministerio Público, estamos haciendo alianzas con la Universidad José Silvio del Valle. El día de ayer precisamente estuvimos con el registro de las personas para poder tener herramientas de aliados externos que nos puedan ayudar a facilitar la función. Sí. Es importante capacitar a los partidos políticos, que ellos conozcan el alcance de la ley, saber cuáles son las reglas del juego, cómo deben de rendir cuentas ellos, que sepan que hay un ojo por parte de la unidad fiscalizándolos en sus actividades. Ya están claros ellos de que hoy en día hay un monitoreo de todas las actividades que están realizando y que se está llevando una contabilidad del gasto que ellos tienen que presentar al momento de rendir cuentas. Este es el momento de la transparencia, este es el momento de abrir las puertas por parte de los partidos, también de la unidad, para que podamos fiscalizar in situ, en concurrencia a las actividades que ellos hacen. ¿Para qué? Cuando llegue el momento oportuno, como ya lo manda la ley, 15 días después de las elecciones, ellos rindan cuentas ante la unidad. Y al verificar sus informes, poder cruzar la información que tenemos nosotros a través también de los sistemas de monitoreo de radio, televisión, a través del monitoreo que vamos a realizar a través de las redes sociales, que hoy en día es muy importante, estos estados contables se crucen y que cuadren bien. Porque en el caso de que no cuadren bien, pues tendrán que ser requeridos, tendrán que ser llamados para que ellos puedan hacer sus descargos. Inevitablemente tendrán que solicitar incremento presupuestario, ¿no? Nosotros responsablemente ya solicitamos el presupuesto especial para el proceso de elecciones primarias. Es un presupuesto que ronda por los 124 millones de lempiras. La unidad desde su origen ha tenido una debilidad presupuestaria. El primer año de la unidad, que fue en el 2017, entró en funciones en septiembre de ese año. Debió haber habido una vacatio legis porque 4 meses después fueron las elecciones generales 2017. No estaba preparada la unidad. Claro. Y estuvo funcionando con un presupuesto, por raquítico y tonto que se escuche, de 5 millones de lempiras. El siguiente año igual, 5 millones, fue aumentando a 18, 36 y el día de hoy tiene 51. Que para gastos operativos se utiliza la gran mayoría de este presupuesto. El presupuesto de elecciones primarias que ya se presentó va enfocado al fortalecimiento de la unidad, a la capacitación de los partidos, capacitación de los sujetos obligados, también de del personal de la unidad, y poder darles las capacidades técnicas que requerimos para poder implementar un sistema robusto que automatice todas las actividades internas de la unidad y que pueda darnos a nosotros la posibilidad
de rendir cuentas al pueblo hondureño de una manera corta y oportuna. ¿Percibe usted que haya voluntad política en el Congreso para aumentarles el presupuesto y asignárselos adecuadamente? Mire, en el Congreso ya tenemos un medidor ahorita en marcha. Ya hay un proyecto de ley presentado por el diputado Tejeda, un diputado del Departamento de La Paz, que va enfocado a una serie de reformas que son de carácter operativo para la unidad, que nos permiten a nosotros tener facultades como las que dijo la comisionada, que van enfocadas a que podamos crear nuestro propio reglamento, sí, que van enfocadas a que tengamos la personería jurídica que queremos, que podría denominarse la reforma de la independencia de la unidad, porque nos separaría de lo que es el Consejo Electoral, dándonos una independencia operativa que nos permita también poder llevar a cabo nuestras actividades sin estar tocando la puerta de nadie. En el tema presupuestario ya se ingresó. También estamos a la espera de lo que diga la Secretaría de Finanzas. Nosotros estamos también listos para poder sentarnos con las mesas técnicas y justificar cada uno de estos renglones para que ellos tengan claridad de en qué se va a estar utilizando este presupuesto para poder llevar a cabo una fiscalización correcta. Por supuesto. Abogada Ardón, ¿cuáles son los requisitos que deben cumplir los políticos frente a su oficina? Bueno, inicialmente los movimientos en formación deben de presentarse primero ante su autoridad partidaria con una solicitud, debe de ser aprobada, llevar el visto bueno ante la unidad para la apertura de la cuenta bancaria. Y esto es algo que voy a aprovechar el espacio para que quede claro. Por supuesto. La cuenta bancaria solo se puede aperturar una vez que el Consejo Nacional Electoral haga el llamado a las elecciones. Lo que hicimos como pleno, llegaron 4 movimientos con el visto bueno de su partido, pero no es que al día siguiente ya corrieron a aperturar una cuenta, porque el sistema financiero no lo va a hacer. Lo que se hizo fue hacer el trámite previo a que el Consejo Nacional Electoral haga el llamado a las elecciones y ellos ya tienen listo todo su proceso dentro de la unidad. Entonces, si la convocatoria la va a hacer el Consejo el 8 de septiembre, que es un día domingo, ellos el lunes ya pueden apersonarse al sistema financiero para aperturar la cuenta. Pero en este momento no hay ninguna autorización de la unidad para que se aperture cuenta a los movimientos internos. La cuenta a título del movimiento. Del movimiento. Aquí son 2 momentos los que van a pasar. Uno, cuando son movimientos en formación, es para que ellos organicen sus planillas y luego se presenten ante su autoridad partidaria para que los inscriban ante el Consejo Nacional Electoral. Una vez que el Consejo los inscribe, dejaron de ser movimientos en formación y ya se convirtieron en movimientos internos de partidos. Sí. Hasta ahí es la primera etapa. Ellos deben de presentarle a la unidad un informe de lo no bancarizado, que es todas estas actividades que de manera prematura se han iniciado, para poder tener esa trazabilidad de quién los financió cuando estaban en ese proceso de organización. El periodo para estructurar las planillas es relativamente corto, porque si la convocatoria se hace el 8, la fecha tope que tienen los partidos es el 12 de noviembre para presentar esas planillas ante el Consejo Nacional Electoral. Es imposible pensar que en 2 meses van a recorrer los 18 departamentos para conformar 200 planillas de gobiernos locales y 16 departamentos con sus nóminas de candidatos a diputados, propietarios y suplentes. Como mínimo. Como mínimo. Ese es el requisito mínimo que establece la ley electoral. Luego, cuando ya son movimientos en formas, pasaron a ser movimientos internos, igual tiene que quedar la cuenta bancaria, pero ya como movimiento interno. Y de ahí empieza a desprenderse los precandidatos a la presidencia, precandidatos a diputados y precandidatos a las alcaldías. Ahí son 4 etapas que van a pasar cada uno de los movimientos internos. Cada uno debe presentar su propio informe. Entonces, estamos nosotros calculando que para estas elecciones primarias son alrededor de 6.500 precandidatos los que van a participar, más los movimientos, o sea que
súmele que son 15 movimientos en formación, movimientos internos, los que van a tener los partidos y solamente participan 3. Si el Partido Salvador de Honduras generara movimientos internos, a nosotros eso nos crece la cuantía de sujetos obligados que hay que vigilar. Y por eso es lo importante del tema presupuestario. Hay que hacer la separación. La unidad tiene 2 tipos de presupuesto. El presupuesto ordinario, que es el que se aprueba para cada año fiscal. Y el presupuesto para las elecciones es un presupuesto especial. Entonces no es que la unidad va a recibir 50 millones más 124. Esos 124 es exclusivamente para la etapa de la fiscalización de las elecciones primarias y de las elecciones generales, que para las generales tiene que ser otro bolsón presupuestario. Me ha dicho usted que el 8 de septiembre es previsible que el Consejo Nacional Electoral convoque a los ciudadanos al proceso. Sí. El día lunes 9 ya pueden los movimientos en formación abrir sus cuentas bancarias. Van al partido. Sí, presentan su interés y el partido les da un documento donde dice que los van a avalar. Con el que les autoriza ir al banco para abrir la cuenta. A la unidad. Van a la unidad. A la unidad. Y la unidad les emite una certificación. Para ir al banco a abrir la cuenta. Así es. ¿Cuándo están obligados a abrir la cuenta y reportarla en legal y debida forma los precandidatos? Los precandidatos individualmente, hasta cuando el Consejo ya los inscriba como movimientos con cada una de sus planillas. Es decir, si el 12 de noviembre es la fecha máxima que tienen los partidos para presentarse ante el Consejo tomará 20 días para revisar que cumplan con todos los requisitos. Más o menos consideramos que el Consejo puede tener esta decisión a finales de noviembre. Sí. Es decir, a partir aunque la ley ya nos establece que son 3 meses, tendría que ser del 8 de diciembre al 8 de marzo, que dura ese producto, y así lo considera el sistema financiero, una cuenta especial para gastos de campaña. ¿En qué fecha serán las elecciones primarias e internas? El 8 de marzo del 2025. El 8 de marzo. ¿Cómo confirman ustedes que no mienten? Me lo explican después de una pausa, por favor. Vamos a darle la palabra a nuestros anunciantes. Hoy que estoy conversando aquí, ilustrándonos sobre el quehacer de la Unidad de Política Limpia. En instantes retomamos la conversación. A los hondureños siempre nos ha invadido la duda sobre el financiamiento de los políticos. Hay clamorosos ejemplos de que los políticos no nos han jugado limpio, a todos en general y en varias generaciones. Su unidad es una esperanza de que haya un control sobre ello. ¿Cómo saben ustedes y cómo tienen la certeza de que no les mienten? Bueno, yo creo que hay que, en primer lugar, irnos un poco atrás a recordar cómo vivíamos antes en el país, por lo que usted acaba de decir. Hace 20 años, pensar en ir a donde un cacique político de un departamento y pedirle que rindiera cuentas de dónde pagaba sus campañas era inimaginable, era impensable eso. Hoy en día, con el clamor social que ha habido, los hechos sucedidos en el 2017, posteriormente lo que hemos vivido hoy en día, ya hemos ido evolucionando como sociedad, también en la parte política, con el tema de transparencia, con el tema de rendición de cuentas. Es importante manifestar de que la unidad está enfocada en poder tener controles que permitan tener una data, un centro de información para poder llevar a cabo un cruce de datos con lo que ellos presentan en el informe de gastos de campaña. Sí. Y de esta manera poder verificar y validar si la información que ellos están presentando es real. Por dar un ejemplo, tendremos un monitoreo de redes sociales que permitirá contabilizar el gasto de cada uno de los sujetos obligados. Ellos tendrán que rendir cuentas sobre eso y nosotros cruzaremos la información que tenemos precisamente con el informe que ellos tienen y la data recolectada. Tendremos el monitoreo, la fiscalización in situ en concurrencia, que nos permitirá también contabilizar los gastos que tienen en sus actividades, que deberá ser cruzado después con el informe que ellos presentan. Es decir, ustedes auditan, piden informes y verifican si esos informes
coinciden con las investigaciones y los datos que ustedes por su lado han recolectado. Otro medidor que tendremos, licenciado, es que en alianza con el Registro Nacional de las Personas podremos validar si las personas que les están aportando en las campañas son personas naturales reales, si existen o no existen, si esta persona que les está aportando vive o no vive en Honduras, si esta persona que les está aportando está con vida o no está con vida, para poder verificar si es real o no es real el aporte que ellos justifican haber recibido. O si la persona de repente dice que aportó 500,000 lempiras y nosotros podemos verificar si esta persona, a través del pago de impuestos, a través de las declaraciones juradas en el SAR, dependiendo quién sea, tiene o no la capacidad de dar esos aportes. Entonces, al tener varios candados, nosotros podemos dar una garantía de que tenemos la capacidad de verificar y validar la información que nos estén presentando. Me está diciendo tener una garantía para validar si es verdad lo que les están diciendo los obligados a reportar el financiamiento de sus campañas. ¿Quiere usted aportar algo sobre eso para dejarnos convencidos a los ciudadanos de que a ustedes no les juegan sucio? Bueno, mire, algo que debemos de tener claridad es que todas las personas que participan en las campañas electorales se exponen ante una vitrina y deben de ser también verificadas, expuestas al escrutinio público. El mejor agente que tenemos en la sociedad para que diga si el candidato X tiene aportaciones de personas que están vinculadas con otras actividades no reguladas por la ley, es la propia gente de la comunidad. ¿Cómo es posible que un candidato de un municipio donde su techo posiblemente solo sean 80,000 lempiras vaya a tener una campaña descomunal? ¿De dónde está viniendo ese dinero? ¿Cuál es el interés de que esa persona quede? Entonces, aquí el tema de la denuncia es vital. Por eso la sociedad en general debe de informar a la unidad también si se están dando movimientos atípicos en ciertas campañas. Entonces ustedes recogen denuncias. Por supuesto que sí, la ley ya le da esa facultad a la unidad de recoger. ¿Cómo se hace eso? Pueden presentarlo vía correo electrónico o personalmente ante la unidad, claro. Aquí el tema de la protección, del resguardo. Por supuesto, la confidencialidad. Es algo que debe de permanecer. Claro. ¿Por qué? Porque al final ellos son aliados estratégicos para nosotros. Las instituciones como tal tienen la responsabilidad de acompañar a la unidad y por eso el día de ayer, esa reunión que fue muy importante para nosotros, porque el registro pasó por un proceso de mutación también al tener una data depurada con ese enrolamiento, pues hoy tenemos un sistema que nos puede permitir como unidad verificar. Cuando el comisionado presidente menciona el hecho de verificar si el aportante existe, es porque se ha descubierto que se han presentado tarjetas de identidad, números de tarjetas de identidad de personas que ya fallecieron y muchísimo antes de que se diera el proceso electoral. Claro. Entonces, ese es un mecanismo para identificar que el aportante, que el que le está prestando un servicio realmente exista físicamente. Y el otro trabajo es con el sistema de administración de rentas. ¿Por qué? Porque se ha dado también que dentro de los informes usaban recibos simples. Entonces, si no cuadraba, lo que hacían era arrancar el documento de aquel informe y hacer lo que cuadre. Ese no es el objetivo de la unidad. La unidad no solamente vigila de que los ingresos peguen con los egresos, sino que también la información sea veraz, sea objetiva. Y aquí es entonces donde vamos a aplicar los criterios de calidad que ya establece la ley de transparencia, que la información sea veraz, sea oportuna, sea adecuada y sea objetiva. Entonces, para poder alcanzar esos 4 criterios de calidad, tenemos que actuar con otras instancias, como el Tribunal Superior de Cuentas, que todos los que están aspirando a reelegirse como alcaldes, como diputados, podamos verificar con el tribunal si sus declaraciones permiten que aquel candidato o candidata tenga la capacidad de autofinanciarse, porque aquí hay que ver 3 cosas. ¿Qué nos dice la ley
está permitido el autofinanciamiento, es decir, yo saco de mi propio pecunio, las aportaciones privadas, que pueden ser de personas naturales o personas jurídicas, pero que también ya tienen techos establecidos por la ley de cuánto puede aportar una persona o una empresa. Sí. Y el último es el financiamiento público, pero este se da exclusivamente para las elecciones generales por concepto de deuda política, que los partidos aportan a las coordinaciones departamentales para que el día de tengan un apoyo para poder atender a las personas que van a estar. Con fondos públicos. Eso es fondo público. Entonces, por eso le menciono que hay 3 fuentes de ingreso. Entonces, la unidad verifica, tiene una fiscalización mixta, privado y público. Eso de que ahora ustedes pueden verificar más allá de los documentos que les llevan, ¿es porque ha habido una reforma a las leyes de ustedes o es porque antes no había voluntad política para dar ese paso y actuar en la vida real, más allá de los papeles? Bueno, el tema de la reforma, licenciado, es un tema que está en curso todavía. Está en curso en el Congreso, por lo que se escucha, va en buen camino en el Congreso. Es de nuestro entender de que el paquete de reformas de la Ley de Política Limpia viene junto con el paquete de la Ley Procesal Electoral, que estará ingresando pronto al Congreso de la República. Pero estos mecanismos de fiscalización es un tema de voluntad gerencial, estrategia por parte de las autoridades de la Unidad de Política Limpia que queremos implementar en los procesos electorales que vienen a continuación. Es importante dejar claro de que la unidad estaba divorciada de los partidos políticos, estaba divorciada de la cooperación internacional. Estamos teniendo acercamientos con todos los partidos, con todos los precandidatos, movimientos de formación y con la cooperación internacional. Y precisamente en ese tema hemos ya firmado acuerdos con los amigos de la Unión Europea a través del PNUD, también con IFES para poder tener herramientas, sistemas que permitan la automatización de todos estos recursos que van a permitir tener una mejor fiscalización dentro de la unidad y celeridad administrativa. Antes, la unidad tardaba 8 hasta 10 meses para poder emitir un informe sobre la fiscalización de un expediente. Nosotros como Pleno hemos estado trabajando en un flujograma que estaremos implementando a través de este sistema que automatice toda la función de la unidad, que aspiramos que podamos sacarlo en unos 52 días hábiles. Pero esto es para poder rendir cuentas pronto, temprano, al pueblo hondureño sobre cuál es el resultado que tiene cada uno de sus candidatos a diputado, alcalde o presidente en cuanto a la rendición de cuentas y transparentar los fondos que ellos utilizaron en sus campañas. ¿Qué mecanismos legales tienen ustedes para asegurarse que los funcionarios que van a una reelección, alcaldes que quieren ser reelectos, por mencionar un ejemplo, no estén utilizando fondos de la municipalidad para su propia campaña? Bueno, hay una prohibición actualmente en la ley en cuanto a la utilización de fondos, en el caso de las municipalidades o del Estado, o incluso de empresas que están aliadas con el Estado para los fondos electorales y de campaña. Es importante manifestar de que ya han habido situaciones anteriormente en el que la unidad ha identificado este tipo de manejo de recursos. En el 2017 hubo un candidato a alcalde que ya era alcalde de un municipio del departamento de La Empira que fue denunciado precisamente por lo mismo, y la institución política a la que él pertenece fue quien presentó la denuncia. Es importante dejar claras estas prohibiciones. No se permite el uso de recursos del Estado, no se permite el recurso de empresas que tengan alianza con el Estado, y hay otra serie de prohibiciones que también las estaremos implementando en las capacitaciones que vamos a estar dando. ¿Qué sanciones pesan sobre ellos? Allí es un tema que nosotros tenemos que dejar claro al pueblo hondureño que nuestra competencia es la de la fiscalización de los recursos, identificar cómo lo utiliza y, valga la redundancia, si por el tema de competencia tenemos que rendir el expediente, trasladarlo a quien sí le amerita. En el caso puede ser Ministerio Público, en el caso que estamos hablando en este momento de una municipalidad, debe ser remitido al Tribunal de Cuentas para que ellos realicen las acciones pertinentes.
¿Y en qué ilícito caería? ¿Cuál es la figura jurídica para castigarlo? Bueno, podría haber una malversación de recursos públicos, podría haber un abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, también podría haber en esos casos. Porque fíjense ustedes que en el caso de los alcaldes pueden hacerles trampas, pueden hacer campañas disfrazadas de campañas institucionales y lo que están haciendo es promoviendo la figura del señor o de la señora para competir en ventaja en contra de sus competidores, ¿o no? Sí, claro. Entonces, ¿qué herramientas tienen ustedes para detectar esas cosas? Ustedes no se lo van a dormir. Para detectar esas cosas que muchas veces son muy obvias. Bueno, mire. Y sancionarlas. La denuncia es básica. 2, nosotros, y particularmente con el comisionado Vladimir, venimos del órgano que garantiza la máxima divulgación de los funcionarios, de los servidores públicos. Nosotros monitoreamos el portal único de transparencia y usted ahí puede ver la trazabilidad de qué obras, qué proyectos han empezado. Por eso hay un apartado dentro de ese portal que se llama programas y proyectos. Y usted puede ir viendo de manera mensual y trimestral los avances y las ejecuciones. Entonces, si usted ve que hay una inauguración de un proyecto, esto debe de ser exclusivamente como gobierno local, no utilizarlo para beneficio particular. Y si son programas de ayudas sociales, igual no se debe de estar reponiendo sticker promocionando una candidatura X, porque los fondos no son de campaña, son fondos del Estado. Y eso sí es penado por la ley. El tribunal de oficio, una vez que la unidad notifica, tiene que actuar. ¿Por qué? Porque estaríamos entonces violentando ese principio de la equidad en la inversión de los recursos. Por supuesto. Y eso, aquí estamos hablando de que si queremos cambiarle la cara al sistema político, el tema de los valores es algo que debe de predominar. Cuando usted hacía su introducción, mencionaba, es posible en Honduras que hayan campañas electorales limpias. Esto es un tema de ética. Esto pasa por principios y valores morales. Entonces, yo debo de llegar a ocupar un espacio o en una municipalidad, en la Presidencia de la República o en el Congreso Nacional sin que mi campaña pueda ser irrostrada. Porque aquí nos conocemos todos y mañana, pasado, las cosas siempre van a salir a la luz. Y es lamentable de que una persona que haya llegado a ocupar un espacio se le vincule de utilizar los fondos del Estado o que recibió financiamiento de alguien que tiene un interés particular. También la ley tiene una prohibición en cuanto a la inauguración de obras o proyectos. Lamentablemente solamente está para el proceso de elecciones generales, no está para las primarias, pero hay un tiempo prudencial que la ley ya establece que anda alrededor de los 40, 45 días para la prohibición específicamente de este tipo de actividades. Es importante que los candidatos sepan que lo mejor es prevenir. Han habido candidaturas de mucho dinero a nivel municipal que terminan, no resultan en victoria porque también al pueblo no se le engaña. El pueblo sabe en qué están utilizando los fondos por la razón que decía la comisionada anteriormente. En cada pueblo todos nos conocemos. Todos sabemos quiénes somos y cómo actuamos. Por supuesto. Antes de ir a una pausa comercial esta mañana, quiero desde este foro de televisión presentar las muestras de nuestro más profundo pesar por el fallecimiento de la madre de uno de los más distinguidos periodistas de este país, como es Renato Álvarez, competidor nuestro a esta hora de las emisiones de televisión por la mañana. Ha fallecido la madre de Renato, doña Irma Vázquez de Álvarez, una mujer honorable, matrona de una familia también honorable. Para Renato y para sus familiares más cercanos y sus amigos, las muestras de nuestro más profundo pesar y condolencias ante el fallecimiento de su madre. Gracias a Dios por la vida de su madre, Renato, que a usted y a toda su familia les abrace la paz de Dios en el momento difícil de la despedida de un ser
esencial para la vida, para la alegría y para la esperanza. Que Dios lo bendiga a usted, Renato, siempre. Desde este foro y desde Televisión Azteca presentamos al colega Renato Álvarez las muestras de nuestro más profundo pesar. Un abrazo, querido e ilustre amigo. Que descanse en paz, doña Irma Vázquez de Álvarez. Vamos a una pausa. ¿Tienen independencia ustedes? Dígame la verdad. Depende a qué le llame independencia. De los partidos políticos a los que ustedes están obligados a supervisar. Sí, por lo menos Ivonne Ardón y el pleno que está en este momento en la unidad, tenemos esa independencia de criterio. Y yo voy a hacer énfasis en este punto. Amor no quita conocimiento. Es cierto que las autoridades que llegan a los diferentes cargos de segundo grado, electos por el Congreso, tiene que haber una armonía entre los partidos para que se nombren estos espacios. Pero ya tenemos ejemplos de que a la hora que se arrima a alguien a un tribunal de justicia, ¿qué es lo primero que dicen los partidos? Tomó la decisión él o ella, no fue el partido. Porque al final los partidos no delinquen. Los que delinquimos somos las personas, somos los que violentamos la norma. Entonces, yo en eso sí he tenido mucho criterio para tomar mis decisiones. Yo llego a una institución y cuando a uno lo juramentan en el Congreso, es sobre la Constitución, no es sobre ningún estatuto ni sobre ninguna bandera. Al final, lo bueno y lo feo que se haga dentro de una institución marca no solamente la vida de la persona que llegó a la institución, se va por adición la familia, los hijos, porque le dicen tu papá, tu mamá. Entonces, uno debe de tener ese cuidado. Y yo muy responsablemente tengo que decírselo esta mañana, ni cuando estuve en el IAIP como comisionada de esa institución, ni hoy, jamás he recibido una llamada de mi autoridad partidaria diciéndome haga, persiga, busque, jamás. Y yo se los agradezco infinitamente porque han creído en la profesional. Las instituciones, una vez que se conforman, sus autoridades, se debe de respetar el criterio profesional y técnico que se tenga. ¿Para qué? Para no empañar también el nombre del partido. ¿Usted es así de independiente también, comisionado Hércules? Bueno, mire, es importante dejar claro que no hemos recibido una llamada que nos pidan hacer algún tipo de favor político o proteger a alguien o encubrir algún tipo de información. Asimismo, es importante que sepa el pueblo hondureño que este pleno ha tomado decisiones ya que van a hacer un cambio institucional en cuanto a la fiscalización de los partidos políticos. Y no es secreto de que los partidos políticos que más gastan pues son los 3 partidos más fuertes, Nacional, Liberal y Libre, y serán los que estarán más en la lupa, por así decirlo, de esta fiscalización. Ya estamos trabajando en la implementación de mecanismos en los cuales no habrá trastoqueo humano de los expedientes, no habrá posibilidad de ayudar a nadie, sí habrá posibilidad de capacitar a los partidos políticos, de prepararlos a ellos para que sepan rendir cuentas ante la unidad, y también habrá la posibilidad de que esta institución pueda también rendirle cuentas al pueblo hondureño. Es importante de que se regrese la credibilidad en las instituciones políticas, me refiero a Política Limpia, me refiero a CNE, al TJE. Tenemos una enorme labor y comparto lo que dijo la comisionada, cariño no quita conocimiento. Es importante que sepan todos de que aquí nos estamos jugando el nombre, el apellido, la trayectoria, y aquí todos tenemos pues camino que recorrer todavía. Entonces no nos podemos quemar por un favor político. ¿Cómo verifican ustedes que no se usen fondos públicos?
Bueno, en primer lugar hay que tener claridad con los fondos públicos. Los fondos públicos son los que da el Consejo Electoral por concepto de deuda política a los partidos. Me estoy refiriendo a los recursos del gobierno utilizados para impulsar candidaturas. Bueno, mire, es importante dejar claro de que dentro del gobierno hay un sistema de deducción de planilla que se utiliza a través de los partidos políticos para poder dar aportes voluntarios y que quede escrito el consentimiento de la persona para la deducción a los partidos. Pero ya los recursos del Estado, volvemos al tema anterior, que tenemos que implementar en el país la cultura de la denuncia. Ya la ley de política limpia establece cuáles son los procesos para poder entablar una denuncia que tenga todos los recursos legales, el cómo, el cuándo, documentación, soporte, para que nosotros podamos admitirla o no y poder realizar la fiscalización debida. Y una vez que la admiten y realizan la fiscalización, ¿qué ocurre? ¿Qué les pasa a esos bandidos? Bueno, hay varios recursos, tenemos que garantizar el derecho a la defensa a cualquier persona, se puede requerir a un sujeto obligado, se puede realizar audiencia de descargo a un sujeto obligado y después el Pleno resolverá en base a la investigación que se Es que alguien tiene que explicarnos a nosotros por qué los candidatos del gobierno, por ejemplo, en todo tiempo, no solamente en este régimen, en todo tiempo, tienen unas parafernalias y unos recursos de los que hacen alarde, un derroche a los ojos de todo el mundo. Y no es posible, no es explicable que escapen a los ojos de ustedes. Mire, le voy a mencionar un ejemplo concreto. La campaña de la candidata oficialista comenzó el 1 de enero de este año. Oiga bien, 1 de enero de este año. Tempranísimo. Alguien de ustedes decía aquí prematuras campañas. Esa no es prematura, es prematurísima campaña. 1 de enero de este año. Lleva 6 meses en campaña esa señora. 6 meses. Ajá. ¿Cómo explica usted el derroche en una campaña? ¿Quién financia eso? ¿Quién mantiene a una persona que no trabaja en campaña durante tanto tiempo? ¿Quién paga eso? ¿Cómo se ven, por ejemplo, automóviles sin placas, sin identificación, llevando comida a esos eventos políticos? ¿Quién lo paga? A mí que no me vengan con cuentos, eso no vale un centavo. Eso no vale un centavo. Alquilar un salón de esos que alquilan. Entonces, ¿quién protege al ciudadano de la sospecha? Yo no estoy afirmando nada. De la sospecha de que ahí haya utilización de fondos públicos. Bueno, mire, comencemos por algo. Este no es el momento de las sanciones. Este no es el momento de aplicar multas. Este es el momento de la rendición de cuentas. Se viene el momento de la bancarización. Se viene el momento de poder prestarse a la autoridad fiscalizadora, que es la unidad, para que podamos acompañarles en las actividades. También es el momento en que la unidad está facultada para realizar monitoreos a todas las actividades que se están llevando a cabo fuera del periodo electoral. Hemos ya convocado a la unidad a todos los precandidatos que andan en campaña electoral. ¿Cuáles son estos? Los que incurren en las actividades que están establecidas en la ley electoral en el artículo 216. Los que andan promocionando ideología, andan promocionando planes de gobierno y promocionando precandidaturas. Todos están claros con las reglas del juego. Todos están claros con las actividades que va a realizar la unidad de política limpia. Y todos están claros de que al no tener cuenta bancaria en este momento y no poder llevar nosotros una trazabilidad de los fondos que están entrando, utilizándose y saliendo, tendrán que rendir cuentas a la unidad al momento de registrar su cuenta bancaria y responsable financiero de todas las actividades que han realizado a la fecha. Todos. No me gustaría personalizar con nadie porque no me permite el cargo, pero sí sepa lo de que llevamos una contabilidad del gasto que están haciendo cada uno de estos personajes para poder después cruzar la información que tenemos con los informes que van a rendir ellos ante la unidad. Es importante dejar claro de que tenemos que partir bajo el principio de la buena fe. También dejar claro de que no somos tontos ni ingenuos en este tema. Pero el momento de las sanciones, licenciado, de multas y demás, es después. Ahorita es el momento de rendir cuentas, es el momento de transparentar y de poder abrir las puertas para que la unidad fiscalice
como la ley ya lo obliga y de que ellos rindan cuentas como la ley también les obliga. Sí, yo estoy de acuerdo con lo de la buena fe y con los valores, con la ética y con el pacto entre gente honrada. Pero un amigo contador me enseñó, los contadores son sagaces, me enseñó que es buena la confianza, pero el control es mejor. El control es mejor. Y en ese sentido debe haber control sobre esas cosas. A ver, abogada Ardón, ¿en qué sanciones para los que incumplen está fundamentada la fuerza de su unidad? En las sanciones pecuniarias. Ya la ley establece que una vez vencido el plazo, por ejemplo, para las elecciones primarias, son 15 días calendario, no hábiles. Si las elecciones son el 8 de marzo, a partir del 9 empieza a correr esos 15 días. Uh-huh. Si el precandidato no presenta su informe o el movimiento... A más tardar el 23. El 23 de marzo, ya les aplica la primera sanción. En el caso de los precandidatos a la presidencia son 15 salarios mínimos, diputados 10 y alcaldes 5. Y se le otorgan 5 días más para que presente, pero tiene que pagar esa multa. Si no lo presenta en esos segundos 5 días que se le otorgó, las sanciones se volvieron gravosas, porque ya van sanciones que llevan 120 salarios mínimos. Pero para eso tenemos que crear la herramienta jurídica de cómo voy a aplicar yo la sanción. Eso es lo que tenemos que construir en este momento, porque no hay para poder sancionar. Entonces la población se pregunta, ¿y por qué no han sancionado? ¿Y por qué no han multado? Por ese vacío que ha existido dentro de la unidad, de que no existe la herramienta para poder, y tampoco dice si lo voy a trasladar a la Procuraduría General de la República, si lo voy a trasladar al Consejo Nacional, ¿quién va a ejecutar esa sanción? Eso se tiene que definir en un reglamento de sanciones. Ahora, con este tema del monitoreo de esas campañas que iniciaron, prácticamente tiene que haber una regulación. Y eso va a pasar por otra reforma que tendrá que hacerse a la ley. Okay. Porque en este momento me habla a mí de movimientos en formación, pero no me dice cuánto tiempo previo a que se haga la convocatoria lo voy a considerar un movimiento. Exactamente. Sí. ¿Cuánto tiempo? Entonces, ese vacío que hay ahí es lo que deja a libre albedrío. Ahora bien, si el Consejo Nacional Electoral ha enviado a la unidad que le remitamos un informe del monitoreo realizado para este periodo donde ya se ha visto mucha actividad y es bueno que la gente esté motivada de participar en procesos electorales, eso es sano, pero deben de haber controles. Ahora, nosotros vamos a remitir el informe de lo que corresponde de el 1 de marzo, porque nosotros fuimos juramentados el 28 y llegamos el 29 a la unidad. Entonces, del 1 de marzo al 30 de mayo, un informe trimestral es el que vamos a entregar al Consejo. Y el Consejo Nacional Electoral es el que va a tener que tomar la decisión de qué acciones van a realizar con esa información que nosotros vamos a trasladar. Honorables comisionados, a mí me parece interesante revisar esta mañana cómo los perciben a ustedes afuera. ¿Les parece si escuchamos una opinión de alguien ilustrado del país para ver qué tiene que decirles? Quiero conectar esta mañana con el analista independiente. Bueno, ni tan independiente, porque me han dicho que ahora es aspirante presidencial, pero igual es un hombre ilustrado que puede decirnos mucho. Don Carlos Urbizo Solís, lo saludo esta mañana. ¿Es usted aspirante a la presidencia? Bueno, en este momento hay un grupo que cree que yo puedo ser una buena alternativa en el Partido Nacional, ¿verdad? A Tito Asfura y a doña Ana. ¿Y usted cree lo mismo que cree ese grupo de enganchadores? ¿Usted cree que usted también es una alternativa? Bueno, mire, usted me está acusando de eso, pero yo le puedo decir lo mismo de usted, que yo he recibido aquí un montón de anuncios sobre su posible candidatura, ¿verdad? Y lo he visto en compañía de algunas personas, etcétera, etcétera. Así que usted de repente está en el mismo proceso que yo estoy. Le voy a decir una cuestión, y modestia aparte, sí siento que sé lo que hay que hacer en este
nación, en este país. Muy bien. Y creo que tengo la capacidad para hacerlo. Le deseo muchísimos éxitos y esperamos el anuncio próximamente. En olor de multitud, como lo sabe hacer usted. Usted sabe que con este sistema político que tenemos antidemocrático, inconstitucional, por 203 años, el camino es sumamente escabroso. A ver, adelante, deme su opinión sobre la unidad de política limpia. ¿Qué aprecia usted en la ejecutoria de esta unidad y de sus comisionados? Bueno, he leído la ley y he escuchado bastante de lo que han dicho, que está pues de acuerdo con la ley. Y la ley se ve bastante amplia. Yo creo que tiene más bien demasiados requisitos, porque un Dios en su sabiduría solo nos dio 10 mandamientos, ¿verdad? Y ahí está lleno de un gran número de disposiciones que son un problema muchas veces, porque cualquiera puede tener un traspié en cualquier cosa menor, y usted sabe que aquí la aplicación de la ley es una aplicación selectiva. A este quiero joder y a este no. Ahora bien, entonces... Usted sabe que así lo es, ¿verdad? Y los que están ahí lo saben que es. Y el problema fundamental en Honduras, porque se muestra en todas las encuestas nacionales, internacionales, como ¿cómo se llama? Latino Barómetro, es la falta de confianza. 86% de los hondureños no confiamos en los demás, ni siquiera en la familia, porque hay una pregunta específica sobre la familia y no hay esa confianza. Entonces, por ahí tendríamos que comenzar. Después hay otras consideraciones que yo tendría. Por ejemplo, en Inglaterra la campaña dura 6 semanas nada más. En Inglaterra son prohibidos los anuncios en televisión. Yo particularmente creo que no debe ganar el que tiene más dinero. Y cuando he hecho algunas contribuciones, inclusive a otros candidatos de otros partidos, es porque creo que el dinero no debe ser una limitante. Y si yo pudiera, yo le daría la misma cantidad a cada uno de los candidatos principales que tengan X porcentaje, y diría el que mejor use su dinero, pero aquí no puede gastar más de eso. Y luego hay una serie de formas de que se puede evadir la ley, y es bien complicado. Pero la presentación ha estado muy buena, hay muchísimos detalles que nos han dado ahí, que es difícil seguirle la pista para cualquiera. Yo le puedo seguir la pista fácilmente porque leí la ley, aquí la tengo, ¿verdad? Y como le repito, entre más disposiciones hay, más probabilidades hay de que alguien no va a cumplir, ya sea deliberadamente o accidentalmente. ¿A qué se refiere con eso? ¿Que entre más leyes hay más trampas? No, simplemente hay más posibilidades. Oiga, le repito, Dios solo nos dio 10 mandamientos y ni esos podemos seguir. Ni siquiera el niñito de casa puede seguirlo, porque se enoja a los 2-3 años porque la mamá le llamó la atención y puede decir un montón de cosas, que se quiere ir de la casa y que la mamá es una bruja, etcétera, etcétera. Así es que imagínate, el mandamiento de honrar al padre y a la madre no se sigue. Solo son 10. Entonces, lo que yo estoy diciendo, hay una serie de disposiciones, como nos acaba de presentar ahorita. No sé cuáles son mayores, menores, pero hay demasiadas, creo yo, en mi opinión. Yo creo que tal vez hay demasiadas precisamente por la falta de confianza, y entonces la gente dice, pues aquí están todas estas disposiciones, va a haber transparencia. Es un problema bastante grave. No me deje, bastante grave en el financiamiento no me deje, don Carlos, usted con la impresión de que a usted no le parece que haya control sobre el financiamiento de los partidos. No, de ninguna manera. Más bien le estoy diciendo que si de mí dependiera, le daría una cantidad. Don Darío, aquí tiene usted 10 millones, ahí inviértanlo de la manera más efectiva posible, ¿verdad? Pero yo sé que estoy soñando, por eso me dice que soy un idealista peligroso, pero ni modo, eso es la forma en que yo pienso. Pero le repito, y esto tiene que estar bien claro en la mente de todo el mundo, la confianza no existe. ¿Cómo va a separar usted a veces que se aprovecha alguien de su cargo llamando a una conferencia de prensa, ¿verdad? Yendo a algún lugar y haciendo... Hay disposiciones que 45 días antes no pueden haber inauguraciones, esto y el otro, pero hay 1000 maneras de pelar un gato. Pero cuando hay confianza y cuando hay respeto a la ley, cuando hay principios y valores que no hemos tenido en Honduras en el campo político, y vemos los resultados, cuando vemos el perfil del hondureño, dan ganas de llorar.
no solo por la pobreza, la falta de empleo que está bastante relacionada, los bajos sueldos, etcétera. Entonces vemos que el sistema no ha funcionado independientemente de toda esa tonelada de leyes que tenemos. Demasiadas disposiciones van a hacer que las personas en un momento dado cometan una infracción. Señor Urbizu, muchas gracias. Seguramente nos encontraremos en muchas ocasiones para escuchar sus opiniones y obviamente hablar sobre asuntos nacionales. ¿Cuándo se lanza? Por ejemplo, invitarme a su lanzamiento. ¿Cuándo se lanza? No, a una piscina con agua. Ya le dije, sí hay un grupo, hay un grupo que sí cree que soy una opción, y le repito, yo creo que tengo la capacidad y tengo el planteamiento para Honduras, ¿verdad? Para el pueblo hondureño, sin distinción de nada. Muy bien. ¿Verdad? Los adversarios no son amigos, simplemente somos colegas que estamos compitiendo como una carrera de cualquier otra cosa, de bicicleta, de moto, de lo que usted quiera. ¿Se va a lanzar en el Partido Liberal o dónde? Bueno, no me invitan porque dicen que no tengo 5 años de militancia. Ahora sí, parece que ahí abrieron ya abrieron las trancas. Ahora lo están convirtiendo en un potrero. Es que el lanzamiento también está en función del apoyo que usted tiene, quienes lo están apoyando, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, no está que yo quiero que el pueblo me está pidiendo que sea candidato, pura paja, ¿verdad? Usted lo sabe bien. Gracias, don Carlos. Un fuerte abrazo. Muy gentil. Que tenga un lindo día. Vamos a una pausa. Tenemos que cumplir con nuestros compromisos comerciales. Ustedes obviamente entraron en funciones recientemente y no pueden respondernos por las acciones de su oficina de procesos anteriores, pero ¿tienen récord en su oficina de descubrir dinero sucio en las campañas? Bueno, hemos detectado, por ejemplo, una mora que sí quedó en la unidad. Hay informes... ¿A qué le llama mora? Expedientes que no fueron trabajados, no fueron aprobados ni cerrados. Entonces, al no ser cerrados, son susceptibles de sanción. Por supuesto. ¿Y se ejecutaron esas sanciones o no? Cuando le digo que no fueron cerrados, es que no, la unidad como tal, su autoridad no cerró esos expedientes. No terminó la investigación, no terminó la gestión. No se terminó. Entonces, ahí hay una brecha de poder decir, ¿hubo o no hubo? Entonces, esa desconfianza que mencionaba don Carlos debe empezar a combatirse por su oficina. Claro que sí, por eso es que le he mencionado el tema de que las regulaciones, las normativas son hacia afuera y hacia adentro. Porque ustedes, para tener autoridad moral, para pedirles a los políticos, pórtense bien, recórtense las uñas y lávense primero las manos. Empieza en casa. Tienen que empezar en casa, y por es supuesto. Generando realmente una operatividad del buen uso de esos 51 millones que nos dan. Sí. Hay que invertirlos de la manera adecuada y correcta. Que la unidad, cuando nosotros mencionamos que sea robusta, es que tenga las gerencias que realmente la unidad requiere. Hoy por hoy, y por eso el comisionado hace mucho énfasis en ese brazo de la fiscalización previo a que debemos de realizar. ¿Por qué? Porque no hay, en este momento la unidad solo tiene auditoría documental, pero no tenemos esa fiscalización para acompañar a los precandidatos, a los candidatos durante su actividad política. Entonces, eso es algo que debemos de implementarlo. Ese monitoreo de redes sociales, esas visitas que nosotros hemos hecho a los cooperantes han empezado a rendir frutos. Ya tenemos proyectos que están comprometidos los fondos para apoyar la unidad. Entonces, todas esas herramientas hacia adentro y hacia afuera son las que nos van a permitir que realmente tengamos un control adentro y que con esa misma rigurosidad que se trabaje dentro de la institución podamos llegar a los partidos y a los precandidatos y a los candidatos en su momento. Claro. Y hay un tema muy importante que como pleno vamos a impulsar en esta campaña, es la capacitación. Usted no puede sancionar si no ha educado. Entonces, esto es un tema de educación. Recordemos que la ley es aplicable solamente a los... Pero lo correcto, y entiendo muy bien que usted es respetuosísima y hace un uso adecuado del lenguaje,
es una reeducación, porque estamos partiendo del hecho de que por principio deben jugar limpio. Claro. Por principio. Pero hay muchos... No ha sido así. La ley ahí está y es obligatorio de los hondureños conocer las leyes. Estamos claros en eso. Sí. Ahora, Sí. si no se ha actuado correctamente, es porque no ha habido quien sancione y no ha habido quien le esté colocando los límites, los márgenes sobre los cuales se deben desarrollar las campañas políticas. Uno, pero dos también, hay mucha persona que presta su identidad solamente para rellenar una planilla, pero no les han explicado las responsabilidades que eso conlleva. Ajá. Entonces, esa gran cantidad de sujetos obligados que no presentaron informe, que van alrededor de 1.500, porque se hizo una nueva depuración y hemos identificado que muchos sí entregaron la información a través de una plataforma que ya tenía la unidad, no cumplieron porque no les dijeron, mire, si usted me presta su identidad para que yo lo registre y se convierte en candidato, esto tiene que hacer. Entonces, por eso es que mencionamos un tema de capacitaciones con los partidos, con los movimientos en formación. Es una labor ardua. Por supuesto. Pero tenemos que hacerlo. Es de obligatorio cumplimiento. ¿Quiénes están obligados? Los candidatos presidenciales, los candidatos a designados. No, los designados no. Los designados no, solo el candidato presidencial. El diputado propietario y el candidato a alcalde o alcaldesa. ¿El candidato a diputado suplente no? No. ¿El candidato a alcalde y o alcaldesa? Sí, solamente ellos. ¿Vicealcalde no? No, ni la corporación ni los regidores tampoco. Pero si ellos son aportantes, tienen que aparecer reflejados en el informe del alcalde o la alcaldesa. Por supuesto. Y agrégale el movimiento interno. Ahí los movimientos de formación y los movimientos internos. Del proceso de elecciones primarias y en los procesos generales, el partido político. Por supuesto. Ustedes están trabajando en darle cuerpo y darle fuerza a su oficina. ¿Cree usted que en los políticos haya voluntad de dejarles crecer a ustedes hasta que tengan suficientes uñas y suficientes dientes? Bueno, mire, no podemos hablar por todos los políticos. Sí podemos manifestarle de que no hemos tenido ningún obstáculo hasta el momento para poder hacer los cambios necesarios en la unidad. Es importante dejar claro de que hay cambios que se van a realizar a través de la cooperación internacional, que ha estado muy anuente a apoyar este proceso democrático que se nos viene de elecciones. Y también habrán medidores para la clase política, como por ejemplo el presupuesto, como por ejemplo la reforma, como por ejemplo la facilidad que tengamos a los fondos en la Secretaría de Finanzas, que no suceda lo que ha sucedido en otros procesos electorales, de que a un mes de las elecciones autorizan el presupuesto y ya con eso tenemos impedimentos que la ley de contratación del Estado ya prevé y obliga al ente electoral a realizar compras de emergencia, eliminando el elemento más importante, que es el de la transparencia. Entonces, habrán medidores para la clase política, para el Congreso, para el Poder Ejecutivo, pero aún con eso, ya la unidad está trabajando. Ya hay varios procesos en marcha a lo interno de la unidad, a través de la buena gestión, de la gerencia, estrategia interna, de tener claros los objetivos. Y en eso los tres comisionados estamos entendidos. Ha habido unanimidad en todo. ¿Ahora les faltan uñas y dientes? ¿Ahora mismo? En este momento ocupamos la independencia que prevé la reforma presentada por el diputado Tejeda en el Congreso. Ya después el tema de las sanciones, el tema de la coercitividad que pueda tener la unidad para con los candidatos, o si va a ser un requisito o no estar al día con la unidad, veremos más adelante, pero lo importante hoy en día es darle herramientas y fortaleza a la unidad, a lo interno, que la parte operativa no se suspenda o ponga en pausa por ningún agente externo. Si algún precandidato en un torneo anterior no cumplió y se vuelve a presentar, ¿qué ocurre? Bueno, como no se ha aplicado ninguna sanción, lo que el pleno anterior decidió fue publicar la lista de todos aquellos precandidatos y de candidatos que participaron y que no presentaron su informe.
esto debe de ser un examen que deben de hacer los partidos, de ver quiénes son los que cumplieron con la ley y quiénes no. Y ellos son el primer filtro que tienen para poder inscribir o no a una determinada persona que violenta la ley. Por eso cuando nosotros hablamos, y qué buena su consulta, si hay algún obstáculo, mire, todas las visitas que nosotros hicimos a los partidos, que fueron las primeras 3 semanas de nuestra llegada a la unidad, sentimos la receptividad, sentimos el compromiso. Esto va a marcar un punto de partida en esta nueva gestión y de cara al próximo proceso electoral. Claro. Y quiero dejarle muy claro en este elemento de la bancarización. Fue una constante en todos los partidos de que había sido un problema la apertura de las cuentas bancarias para los precandidatos y los candidatos. Y en atención a esa constante es que ya nos reunimos con la Comisión Nacional de Banquiseguros, con la IVA, y hemos tenido ya visitas individuales con cada banco para que la bancarización ya no se vea como un problema, que el sistema financiero mercantil emita requisitos mínimos para la apertura de esa cuenta bancaria. El mayor problema que se había dado es ese famoso formato PEP, pero son PEP los que estamos en la administración pública en este momento, pero los que están aspirando a un cargo de elección popular todavía no son servidores públicos, entonces no se le debe de aplicar ese famoso PEP. Y el otro elemento también es el establecimiento de tiempos. ¿Hasta qué fecha los precandidatos, los movimientos y los candidatos en su momento tienen autorizado para abrir la cuenta? Claro. Si después de un determinado tiempo que autorice la unidad no abrieron esa cuenta, el banco no les va a abrir. Discúlpeme, esta es la última vez que interrumpo la plática. Anuncios. En el hecho de que sí quieren entrar fondos del narcotráfico a la campaña electoral, sí quieren entrar fondos del lavado de activos a la campaña electoral, y está en auge el tema del crimen organizado que quieren meter fondos a las campañas electorales. En reuniones sostenidas con los partidos políticos nos han manifestado enormes debilidades que tienen como institución, en primer lugar, para el tema de la fiscalización, en primer lugar, el tema de la bancarización, que ya lo platicamos, y en segundo, que tienen la dificultad de poder identificar estos ingresos. En razón de lo anterior, es que tenemos que poner nosotros los candados y los seguros necesarios para poder llevar a cabo una fiscalización debida. El tema de la bancarización es clave. Si nosotros queremos seguir el flujo del dinero, tenemos que tener trazabilidad de los fondos para saber cuál es el origen, el uso y el fin que se le da. Y esto pasa únicamente a través de la bancarización. ¿Y quién enciende la alarma en esa trazabilidad del dinero que viene de una fuente sucia para la campaña política y fue depositada en el banco con simplemente el nombre de un señor y la cantidad que dio? ¿Quién detecta? Este señor no es un señor honesto. A este señor hay que investigarlo. ¿Dónde se enciende esa luz amarilla? Recordemos de que la ley electoral prohíbe las donaciones anónimas. Tiene que haber una trazabilidad de quién es el donante, en qué concepto lo da y para qué. Asimismo, hemos tenido ya reuniones con la Comisión Nacional de Banca y Seguros, con el ingeniero Marcio Sierra y su equipo, para poder cambiar las reglas del juego en cuanto a la bancarización. ¿Cómo? Previo a cada proceso electoral, la Comisión de Banca y Seguros emite una resolución que se comunica a través de una circular de la CNBS A todos los bancos. a toda la banca, Sí. a través de la IVA y a ¿Para cada qué? uno de los bancos, para poder darles reglas de cómo funcionarán la apertura, el uso, manejo y el cierre de cuentas bancarias para política limpia. Es un producto bancario que debe de ser ejecutado en cada una de las instituciones bancarias. El artículo 4 de la Ley de Política Limpia ya habla de la responsabilidad que tiene toda la banca privada para llevar a cabo esto. Y es importante que en esta circular se implementen elementos que ya hemos recomendado nosotros como Unidad de Política Limpia
más o menos 8 ítems que nos permitan tener acceso a alertas bancarias, saber el manejo que se está llevando a cabo de cada una de estas cuentas para que podamos cruzar información y llevar a cabo una debida fiscalización. De acuerdo. Abogada Ardón, comisionada Ardón, en estos casos de los financiamientos de dinero sucio a las campañas, existe muchas veces un derroche inusitado que los ciudadanos no saben detectar si está dentro de los márgenes o fuera de los márgenes permitidos. En ese sentido, me parece sumamente útil que todos sepamos esas cifras de pisos y techos que tienen los aspirantes a los cargos de elección popular para invertir en sus campañas. ¿Puede usted detallárnoslos? Sí, el Consejo Nacional Electoral es el que, a través de una resolución, establece los techos para los niveles electivos presidenciales, alcaldes y diputados. No hay techos para movimientos ni tampoco para partidos políticos. En base a esa resolución que emite el Consejo, se envía también al sistema financiero. Entonces, los bancos ya tienen establecido que un candidato a alcalde, por ejemplo, del Distrito Central, su techo es tanto. Entonces, en el sistema que ellos generan, van poniendo también los techos por cada nivel electivo, por departamento, en el caso de los diputados, y para los alcaldes de igual manera. ¿Es distinto? Son diferenciados, sí, porque hay una fórmula que ya establece en base a el censo electoral, que es el que remite el Registro Nacional de las Personas, que se aplica esta fórmula. En el caso de los alcaldes, por ejemplo, es el número de electores de ese municipio entre el departamento, dividido por el departamento. Eso es lo que le da el techo de ese municipio. ¿Ese techo se refiere a lo que puede invertir en la campaña o a lo máximo que puede tener en la cuenta? No, es lo que puede tener en la cuenta. Pero ya también me dice la propia ley de la unidad cuánto es lo que yo, Ivonne Ardón, como persona natural, le puedo aportar a Darío Vanegas. Uh-huh. Y si la empresa del comisionado Hércules quiere aportarle, también tiene un techo. Uh-huh. Pero no significa que, por ejemplo, ese techo que Ivonne Ardón tiene autorizado para darle a Darío Vanegas va a ser solo para él. Ese techo yo puedo dividirlo en varias partes y darle a varios candidatos, uh-huh, pero que sumados me den ese techo. Es decir, en otras palabras, una persona cualquiera puede donar a los partidos políticos, pero tiene un margen, tiene un límite. Claro. Sí. Y si tiene, por ejemplo, autorizado que puede donar 100 lempiras, puede darle un lempira a 100 candidatos. A 100 candidatos. O puede darle 10 lempiras a 10 candidatos. O 100 lempiras a uno solo. Correcto. De los distintos partidos. Es así, ¿verdad? Puede ser Así así. es. Es así. Y No es hay ningún importante problema. dejar claro ¿Cuánto que es lo que puede aportar un individuo? una persona natural ronda por un poquito más de los 2 millones de lempiras. Una persona jurídica anda por los 10 millones de lempiras. ¿Y los candidatos presidenciales cuánto pueden invertir en sus campañas? ¿Hasta cuánto? Como dijo la comisionada, la fórmula para definir los techos es en base al censo electoral vigente. Entonces variará de la campaña anterior 1 a la campaña 2 y a la campaña 3. El Consejo Electoral publicó en abril de este año un actualizado del censo electoral que deberán de hacerlo de nuevo para el llamado a elecciones. La ley los obliga a ellos a emitir la resolución de los techos a los que hace referencia la comisionada. Con el dato actualizado. Con el dato actualizado 10 días después del llamado a elecciones para que sepan cuánto es el techo. No significa de que si usted tiene autorizado 3 millones, eso va a manejar en la cuenta, porque usted puede recibir también donaciones en especies. De repente este canal le da en especies al diputado X y se contabiliza el gasto de la donación. Y eso ya va sumando al techo. Por ejemplo, una una fábrica de alimentos le concede al candidato a diputado 100,000 almuerzos, por ejemplo. Esos 100,000 almuerzos tienen que tener un valor económico. Se cuantifica. Entonces se cuantifica como una donación y se dice, esta empresa le dio a este señor 500,000 lempiras. Correcto. Y por eso ejemplo, forma parte del techo que tiene el candidato. Del techo que tiene el candidato, por supuesto. Ahora, hay variedad de techos. Por ejemplo, el candidato alcalde de Yamaranguila puede tener un techo que ande por los 800,000 lempiras.
Pero si vamos al de San Pedro Sula, anda por los 30 millones, porque va en base al censo electoral Muy bien, actualizado. eso se va a definir oportunamente para la próxima campaña, El claramente. 18 de septiembre el Consejo Nacional Electoral ya debe de remitir los techos. Y ustedes van a tener esas estadísticas y esos datos en números concretos. Ellos lo publican en el Diario Oficial de la Gaceta, Sí. ¿verdad? Se convierte En información de uso conocimiento público. Así es. Y sirve Y de para que la obligatorio unidad pueda cumplimiento. ejercer su función y de Así conocimiento es. de los partidos. Pero como referencia, ¿cuánto tenían derecho a utilizar los candidatos presidenciales en la campaña anterior? ¿Tienen ustedes en memoria de esos Andaba cifras? por los 396 millones de lempiras Casi 400 millones. en base al censo electoral vigente del momento, una cantidad Es un horror de dinero. astronómica que ninguno estuvo ni Y, por ho- cerca. y hoy va a ser mayor. En este Claro, caso, porque el creció. cálculo que yo hice en base al censo que publicaron en abril anda, Sí. anda por arriba de los 400 Por arriba de 400 millones de lempiras puede utilizar un candidato presidencial según la ley a la Sí. presidencia, sí. a la presidencia. ¿Eso es candidato ya para elecciones generales? No, el censo aplica, el techo aplica para cada proceso electoral. Entonces las internas también. Entonces, Sí. En las campañas sí. internas y primarias también un candidato presidencial Sí. puede utilizar hasta 400 millones de Y el lempiras. techo siempre varía. Por ejemplo, para el proceso de elecciones generales 2021 tuvo una disminución el techo, bueno, llevamos pocos ejercicios, pero tuvo una disminución. ¿Por qué? Porque como el registro tuvo la actividad del identifícate Limpiaron el censo, entonces se éramos redujo menos bastante. hondureños porque había que borrar los muertos estamos de acuerdo en eso me parece bastante lógico. Ahora un candidato a diputado más o menos. Se cuantifica en base al censo de cada departamento. ¿Y cuánto tenían de techo en la ocasión anterior? Después se divide ese censo por la cantidad de diputados aspirando y ese es el techo. En el caso de Francisco Morazán Y los andaba por los... escaños. Y ¿Mande? por la dividido entre el número de diputaciones que corresponde por Por departamento. departamento. En Francisco Morazán, por tener una referencia, Andaba por los 3.4 millones. y en otros departamentos menos, obviamente, Menos, ¿verdad? sí. Obviamente. Más o menos entre Francisco Morazán y Cortés son los que tienen techos un ¿Y poco un más candidato altos. alcalde de San Pedro Sula y de Tegucigalpa? ¿Qué techos tienen para gastar, para Casi son invertir en las similares. campañas? Son similares, anda por los, creo que anda por los 30, por ahí, entre 30 y 40, por ahí anda el monto. Muy bien. Honorables comisionados, me he sentido honrado con su presencia aquí. ¿Quieren dejarle un mensaje final a la audiencia que ha sido tan gentil, comisionado Hércules? Bueno, gracias por el espacio, gracias a toda su teleaudiencia por recibirnos en sus hogares o donde estén en este momento. Es importante que se lleven el mensaje de que tenemos un compromiso, este pleno de comisionados, de trabajar de la mano con todos los aliados estratégicos, partidos políticos, cooperación internacional, el Estado de Honduras, para poder llevar a cabo esta misión. No tenemos ningún compromiso de ningún tipo, haremos todo en base a ley para poder llevar a cabo este proceso y tener elecciones limpias, transparentes y en paz. Muchas gracias. Comisionada Ardón, use los 30 segundos restantes como usted quiera. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, decirle al pueblo hondureño que queremos recuperar esa confianza en la institucionalidad, que se nos dé ese beneficio de la duda de que queremos hacer las cosas de manera diferente. Honduras no va a cambiar si no nos sumamos todos a que las elecciones, además de participativas y divulgadas, también sean limpias en cuanto a las inversiones que se van a realizar por parte de quienes nosotros pretendemos que gobiernen el país y que trabajen por mejores condiciones para todas y todos. Muchísimas gracias. Les deseo muchos éxitos, que les vaya bien siempre y que su trabajo contribuya a tener un mejor país. Gracias. Muchos éxitos. Comisionados de la Unidad de Política Limpia, el comisionado presidente, abogado Emilio Hernández Hércules, y la comisionada secretaria, abogada Ivonne Ardón. A todos muchas gracias. Adiós. Unidad de Política Limpia.